esta, esta temática de cómo el reino de Dios se relaciona con la iglesia. Y obviamente eso implica que tenemos que plantear parte de lo que es el mensaje central, sobre todo en la persona de Jesús. Esto es la gran novedad, ¿no? En la persona de Jesús se revela el reino de Dios ya presente a todos los seguidores y con quienes estuvo en contacto. Por eso, para entender la relación de Jesús con la iglesia, debemos ir a lo que fue el centro absoluto de su predicación, el reino de Dios. Por eso había una pregunta que ustedes tenían que responder y lo van a subir hasta mañana. Es esta, ¿no? Que Jesús predicó el reino de Dios, pero vino la iglesia, según la frase de un teólogo, donde obviamente es fundamental por lo menos acercarnos, como lo ha hecho Jesús, ¿no? Jesús lo ha hecho de una manera en el que no da una definición exacta y dice, este es el reino de Dios. Él dice que él inaugura el reino de Dios, su presencia hace históricamente presente el reino de Dios, pero la forma como va contando normalmente lo hace a través de historias, parábolas, hechos cotidianos de la vida, etcétera, etcétera. Por ejemplo, podríamos indicar cuando sana a un enfermo o cuando perdona a algunos de los que normalmente en esa época eran considerados impuros o lo que normalmente dentro de la cultura judía se denominaba los ritos de purificación, pues se observaban a un nivel extremo y Jesús empieza a flexibilizar eso y a plantear otra forma de vivir el mensaje de Dios inaugurado por el reino de Dios. Entonces, a partir de allí, aquí aparece algunos, diríamos, de los frutos, ¿no? Del reino de Dios, que sería obviamente la liberación de toda opresión, de toda esclavitud. Y Jesús dirá, no hay ya más judío, griego, esclavo, todos somos hijos e hijas amadas de Dios. Entonces, allí se nota el cambio, pero también la otra cosa que se puede evidenciar cuando Jesús predica el reino de Dios, ah, entendemos que habla con una certeza de que ese reinado, porque una cosa es el reino y otra cosa es el reinado, y para eso necesitas un rey, el reinado de Dios es mantener una soberanía amorosa sobre toda la humanidad. Y esa soberanía amorosa obviamente implica que llegue a los más marginados y excluidos, y lo veremos en algún pasaje cuando en el Antiguo Testamento algunas de estas personas se les llama los pobres de Dios. Y es así como Jesús hace su predicación, hace presente estos, estas semillas del reino, digámoslo así, también buscando un mundo más justo y también en las bienaventuranzas lo encontraremos la importancia de trabajar por la paz y que la vida en abundancia viene por el hecho de gastarse la vida eh, entregando sin límites, sin condiciones, como lo hizo el Hijo de Dios. Y eso lleva, obviamente, para una transformación desde adentro, no desde arriba hacia abajo, una transformación de abajo hacia arriba.
Por eso hemos señalado que iglesia ciertamente es una palabra que escasea dentro de los evangelios. Se habla mucho más en algunas cartas como comunidades cristianas. Y obviamente esto eh, podríamos decir porque la iglesia fue de alguna manera encontrando sus formas de estructurarse y la forma también de cómo Jesús quería que después sea llevada adelante toda esta misión que los apóstoles van delegando a varios de sus seguidores. En ese sentido, podemos decir que cuando nos preguntan o alguien quiere responder acertadamente qué es el reino de Dios, una de las respuestas es que no es un lugar geográfico, ¿no? No es como el rey de España gobernando y con todos sus seguidores y también sus servidores, su servidumbre y su esclavitud. No se compara así el reino de Dios. Tampoco el reino de Dios es un sistema político, ¿no? O sea, en esta época, durante ya más de un siglo, siglo y medio, 2 siglos, hay el modelo liberal capitalista y el modelo social comunista, ¿no? Entonces son dos modelos, sus dos sistemas económicos y también sus sistemas políticos. El reino de Dios no se asemeja a nada de eso. Por eso, cuando uno quiere responder qué exactamente es el reino de Dios, obviamente es la presencia de Jesús de una forma que Dios amó tanto al mundo que fue capaz de entregar a su único hijo para que los seres humanos vuelvan a ese encuentro, a esa indiferencia que habían mostrado frente al Creador y esa experiencia de salvación a través de su pasión, muerte y resurrección es lo que va a traer lo que normalmente se conoce como la, la experiencia en el que el ser humano vuelve al camino donde realmente hay justicia, hay paz y hay vida plena. Y eso no hubiese sido posible sin la presencia de Jesús y todo lo que ha hecho. Y San Pablo también lo dice, ¿no? San Pablo señala que el reino de Dios no es comida, no es borrachera, no es fiesta, etcétera. El reino de Dios es paz, justicia y gozo en el espíritu. Entonces allí va delineando qué es lo que vamos a ir entendiendo por el reino de Dios. Y Jesús todavía lo pone en una situación, en una de las parábolas, como una experiencia y dice que el reino de Dios se asemeja a una semilla de mostaza, ¿no? Ya eso todos los que le seguían comprendían lo que era una semilla de mostaza, pero también implicaba que una vez que crece y se va multiplicando, pues es un arbusto que normalmente produce muchas ramas y muchas semillas, y es así como se va multiplicando todas esas semillas de mostaza, ¿no? Entonces, esa es una de las figuras y en otros espacios va a comparar al reino de Dios también como un banquete o también va a comparar al reino de Dios como el perdón a Saqueo, es decir, con sus acciones, con las obras que va haciendo Jesús, él dice que es la manifestación amorosa de Dios que se hace presente en la historia para salvar a la humanidad de esa distancia que se había creado con Dios. Entonces, a partir de allí, podemos entender que la dinámica del reino de Dios es lo que quedó pendiente explicar en la clase anterior, ¿no?
la dinámica del ya, pero todavía no. ¿Qué significa el ya, pero todavía no? Esto obviamente está señalado con el desarrollo del pensamiento de Pablo. Pablo indica que el reino de Dios no es estático, el reino de Dios no es un lugar geográfico, el reino de Dios es algo que comienza y ha comenzado ya con la inauguración de la encarnación y todo lo que ha hecho Jesús. A partir de allí se puede decir que aún ese reino de Dios ha sido sembrada como una semilla y se espera que con el paso del tiempo pues tenga todos los frutos que pueda dar esa semilla. Y tenemos que retornar a esas épocas del primer siglo cuando Jesús obviamente promete a sus apóstoles, ¿no? Él les dice, no se pongan tristes, yo me voy, pero les enviaré un paráclito, un abogado. Y a partir de esas enseñanzas, muchos de sus seguidores decían, sí, es cierto, ¿no? Jesús ha resucitado, Jesús ha subido al cielo, pero va a volver pronto, va a regresar pronto para juzgar a vivos y muertos, como dice el credo. Y a partir de allí, obviamente, es evidente que pasaban los años y Jesús no retornaba, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, entonces empiezan a plantear de que sí, obviamente, este reino ha comenzado, pero un día va a volver Jesús para juzgar, obviamente, y también para poner en orden todo lo que la iglesia ha ido encaminando. Por eso esta imagen que muestra aquí, por una parte comenzando con una pequeña semilla, luego un árbol que empieza a germinar sus primeras hojas y finalmente un árbol donde se puede tener sus frutos y las aves empiezan a estar sobre ella. Podemos decir que durante estos 2000 años, este ya, pero todavía no, significa que la iglesia sigue con esperanza que Jesús va a volver otra vez. Y por eso el todavía no del reino de Dios, aunque se ha inaugurado el principio. Y eso es lo que trata de mostrar aquí, ¿no? El reino de Dios tiene una dinámica temporal y única, porque aún esperamos la segunda venida de Jesús. Ahora, esto a veces los evangélicos lo aprovechan también de una manera en el que en algunos casos buscan más seguidores metiéndoles un poco de miedo a esto, ¿no? Es decir, les plantean de que Jesús pronto viene, conviértete, no tienes que esperar con todos los pecados, etcétera, etcétera. Y a partir de allí, obviamente, mucha gente por ese miedo de condenarse, pues terminan asistiendo a estos cultos o a estos ritos y allá empiezan a formar parte de esas nuevas iglesias, ¿no? Y eso significa, obviamente, que eh, el reino de Dios no es un reino de temor, de venganza. El reino de Dios es un reino en esperanza, ¿no? El reino de Dios es un reino donde se va a llevar a la plenitud lo que en la segunda parte de esta clase vamos a ver, la realización de todas las bienaventuranzas. Por eso, cuando encontramos dentro de los evangelios el reino de Dios ya está presente, en todos aquellos gestos de fraternidad, de misericordia, de solidaridad, de justicia y de paz, significa, por ejemplo, que gestos, señales, signos, símbolos que la comunidad cristiana ya vive en determinados espacios, eso ya muestra
digámoslo así, como señales de que el reino de Dios sí es posible y un día se va a llegar a su plenitud. También, eso es lo que les indicaba. Jesús habló con metáforas, habló de parábolas y habló de la semilla de mostaza, que algo comienza como algo tan pequeño, pero a medida que crece, pues se vuelve grande, ¿no? Y también Jesús ha señalado que el reino de Dios es como la levadura en la masa. Ustedes pueden, por su propia experiencia, ¿no? Cuando no pones levadura, ¿qué pasa con la masa? Pues no se empieza a ser más grande o a formarse esta experiencia de la masa germinando a través de la levadura y cómo va transformando toda esa realidad sin hacer tanto ruido. Esa es la otra característica, ¿no? El reino de Dios no viene con trompetas, no viene con bandas. El reino de Dios es un trabajo silencioso de muchas personas justas que obviamente están convencidas y decididas que este reino existe y este reino un día va a llegar a su plenitud y Jesús esperamos esa segunda venida. Entonces, eso es como se explica esto del ya, pero todavía no, precisamente porque eso es lo que ha acontecido y por eso han escrito las cartas, han escrito los evangelios, porque había un temor de que prácticamente de tanto esperar esa segunda venida de Jesús y no llegara, entonces todas esas experiencias y vivencias pues se vayan perdiendo. Entonces era mejor ponerlo por escrito. Y a partir de allí, entonces surge esta pregunta, ¿no? Jesús fundó la iglesia. Si por fundar entendemos como ahora normalmente se conoce, ¿no? Tu personería jurídica, obviamente la respuesta en esa línea es no. Ahora, si lo planteamos en el que necesitamos estos estatutos o estas normalmente partidas de nacimiento para que surja algo, la respuesta también es no. Pero lo que sí podemos decir es que Jesús no pretendió fundar una iglesia separada de Israel. ¿Por qué? Porque precisamente Dios había elegido a este pueblo y había hecho pacto, ¿no? Pero lo que sí podemos decir es que ese pueblo elegido, a medida que se rebelan o son, como lo dicen los profetas, infieles a ese pacto con Dios, hace surgir a través de la persona de Jesús esta nueva comunidad que se inicia con los apóstoles y los apóstoles en su predicación van fundando otras comunidades. Y a esas comunidades, en los Hechos de los Apóstoles se dice claramente primeras comunidades cristianas, es que después se empiezan a llamar eclesia o iglesia. Y allí, obviamente, los seguidores o los que eran evangelizados por los apóstoles empiezan también a predicar el reino de Dios. Es así, por eso es fundamental comprender y dejar de alguna manera señalado de que Jesús predicó el reino de Dios, envió a sus discípulos también a hacer lo mismo. Y claro, algunos que han criticado y se han puesto en contra o también en determinados momentos han visto que la iglesia cristiana católica iba creciendo cada vez más, entonces han empezado a hacer críticas de alguna manera podríamos decir, iba representando un peligro, ¿no? Esto visto desde el contexto histórico en el que se desarrolla, sobre todo el Imperio Romano, ¿no? El Imperio Romano, al ver que los cristianos se multiplicaban y crecían, pues no les parecía de buen gusto todo eso, entonces empezaron
a perseguirles, empezaron a, a matar a varios seguidores de Jesús, lo que hoy se conoce como los mártires. Y obviamente la forma de reconocerlo es cuando la iglesia pone el mantel rojo para las celebraciones. Y a partir de allí podemos entender que esta perspectiva o esta visión de cómo Jesús, predicando el reino de Dios, y otros siguiéndolo, el imperio no veía con buenos ojos. Y a partir de allí, aún a pesar de esa adversidad, la iglesia ha seguido adelante y ha podido de alguna manera consolidarse. Y después, como ya veía que era muy difícil frenar el crecimiento de la Iglesia Católica, el Imperio Romano va a preferir reconocer como religión oficial del imperio a la Iglesia Católica. Y ahí empieza todo el cambio en el siglo IV en adelante, ¿no? Entonces, esta fundación de la Iglesia entendemos como dar un comienzo. Obviamente, Jesús, sí, al reunir a sus apóstoles, él tenía las intenciones de crear comunidad, de que la evangelización, la misión, la enseñanza de la fe no sea de manera individual. Y por eso, obviamente, el Vaticano II, que se desarrolla en los años 1958 al 65, señalará que el Señor Jesús dio comienzo a la iglesia y el nacimiento, y algunos incluso hacen un feliz cumpleaños el día de Pentecostés como el nacimiento de la iglesia. Aquí podemos decir que no hay que pensar en una fundación como un acto aislado, sino como un proceso que abarca toda la vida de Jesús, su predicación del reino, elección de sus discípulos, su pasión, muerte y resurrección, y el envío del Espíritu Santo. Esto sería como una síntesis, entender la fundación de la iglesia como un proceso, como etapas que se han ido desencadenando y que finalmente en Pentecostés es el punto culminante donde obviamente los apóstoles se arman de valor y saldrán a predicar sin ningún temor, arriesgando incluso sus vidas. Entonces, el lugar preciso de la iglesia es pues servir al reino, ¿no? La iglesia no es el reino, eso es la crítica que se le ha hecho, que la iglesia se atribuye que ella es depositaria del reino de Dios. Y eso obviamente es una interpretación equivocada. Lo que tenemos que entender es que la iglesia está para servir al reino de Dios y esa relación correcta obviamente se articula en estas circunferencias, ¿no? Está la iglesia, está el mundo y está el reino. La iglesia, obviamente, al predicar el reino de Dios, está dentro del mundo, no sobre el mundo, no en el mundo, sino dentro del mundo, como una semilla, como una levadura, para transformar todo aquello que se aleje del plan de Dios. Aquí podemos hablar, obviamente, de los pecados sociales, pecados estructurales, pecados personales también, pero la iglesia está para llamar a la conversión, llamar a la transformación, de tal forma que el reino, aquí podemos decir, es como una especie de utopía, ¿no? Utopía entendido en cuanto que es un ideal, el reino de Dios, que ya ha empezado, pero todavía no ha sido consumado, esa sería la palabra correcta. Y allí, obviamente, al ser una utopía el reino de Dios, nosotros avanzamos como comunidad, avanzamos como iglesia, realizamos todo lo que nos pide dentro del mandato misionero. Pero el reino de Dios, al ser una utopía, tú avanzas 2 pasos, el reino de Dios se aleja 2 pasos. De tal forma que siempre estaremos en camino hasta que Dios diga,
y Jesús también realice la segunda venida. Entonces, ahí se comprende cabalmente cuál es el papel de la iglesia. La iglesia no existe más que para evangelizar, predicando que se haga realidad el ya, pero todavía no del reino de Dios. Obviamente aquí podemos decir que hay algunas formas de errores a la hora de comprender. Una de las más comunes es identificar a la iglesia con el reino de Dios, es decir, es lo mismo iglesia y reino de Dios, totalmente falso. La iglesia, nosotros a partir de una interpretación, pues comprendemos que la iglesia no es el reino de Dios, es su servidora. La verdadera misión de la iglesia, obviamente, lo ha recibido de Jesús y esa misión es instaurar y anunciar el reino. Es su servidora, es el instrumento. Esas serían las dos palabras. Es la mediadora, digamos, ¿no? La iglesia existe en el mundo para servir al reino, no para ser el reino. Y por eso normalmente cuando se habla aquí, muchos comprenden que es mejor no señalar tanto el reino de Dios, sino el reinado de Dios, porque abarca casi toda criatura y toda la creación. Porque no se olviden que la fe y la esperanza de la iglesia es que nadie se salve solo, sino se salve como pueblo y como comunidad, y también pueda renacer incluso esta creación. Por eso hay mucho interés en hoy hablar sobre una ecología ambiental que obviamente implica también como anuncio integral parte de la evangelización como reino de Dios que un día también va a ser transformada. A partir de allí podemos señalar que el germen y principio del reino obviamente tiene que ver con esta iglesia que no se atribuye ser el reino, sino la semilla que va creciendo y se va extendiendo y prácticamente es una iglesia universal, ¿no? Esto significa que la iglesia existe para crear un estilo de vida de comunidad centrado en esos valores del reino que hemos dicho: justicia, paz, liberación, transformación, vida plena. Pero este reino de Dios no viene porque nosotros somos buenitos o porque nosotros por nuestras propias fuerzas podemos hacer todo lo que hacemos. Viene precisamente porque reconocemos que toda nuestra dignidad y todo lo que Dios ha querido hacer por nosotros al crearnos a su imagen y semejanza es plena gratitud de Él. Él viene en nuestra ayuda, Él es solidario cuando la humanidad se aleja del plan de Dios y todo lo hace obviamente en esa dimensión de que nos ama. Y nos ama a un extremo que casi es difícil de imaginar ese tipo de amor, ¿no? Porque nosotros normalmente cuando amamos siempre estamos calculando o normalmente nuestro amor siempre es limitado. Pero el amor de Dios es desbordante y es mucho más de lo que uno puede imaginar. En ese sentido, no es el reino en su totalidad, pero sí el lugar donde comienza a hacerse presente de nuevas formas. Y claro, estas nuevas formas se ha ido apareciendo dentro de la iglesia a través de los diferentes carismas para responder a las necesidades y sufrimientos de la humanidad. Entonces, allí se nota que la iglesia sí está al servicio del reino y allí se nota también que Dios sigue acompañando a su iglesia y guiándolo, como dice el Evangelio de Juan, hasta alcanzar la verdad un día. Por eso debe ser un signo para el mundo, la iglesia, también las comunidades que apuntan más allá de sí misma. Es decir, el Papa Francisco ha dicho, la iglesia no existe para estar contemplándose el ombligo o decir que es la última Coca-Cola, ¿no? Sino que la iglesia o los que formamos la iglesia evitamos
todo aquello que implique tentación, poder espectacular, también todo lo que es aquel de soberbia, egoísmo, etcétera. Más bien, lo que la iglesia busca es solidaridad, comunión, paz, justicia y siempre un gozo, una alegría que tiene que ser con, de alguna manera, pregustar ya del reino de Dios que no se ha cumplido, pero ya podemos ver algunas señales o signos de que ya está presente. Eso es lo interesante de esta parte, ¿no? Es decir, alguna vez, y no sé si alguien puede hacer el ejercicio, pero si no después de una siguiente diapositiva lo veremos, ¿no? Si queremos imaginar nosotros desde nuestro contexto y nuestra experiencia donde estamos, ¿a qué se podría parecer el reino de Dios? Porque claro, después de que uno fallece, ¿a dónde va? Las palabras normalmente son que sea acogido en el reino de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de reino de Dios imaginas? Pues ahora podemos hacer ese ejercicio y veámoslo después de esta diapositiva. Obviamente, la teología siempre ha exigido, no es que sugiere, exige que la fe se vive en comunidad, que el teólogo que quiere escribir sobre estos temas eclesiológicos lo haga desde una comunidad, porque lo otro es puro, pura imaginación y fantasía, ¿no? Comprender la relación que transforma nuestra visión de la iglesia implica pues que tenemos que formar comunidad. Por eso en la primera unidad hablábamos sobre la comunidad educativa, cómo podemos recuperar la comunidad educativa. Yo diría, si queremos ser realmente testigos de Cristo en el mundo, debemos poner todos los esfuerzos para que eso que Jesús enseñó a sus apóstoles y quiso para la iglesia, pues se plasme dentro de una comunidad educativa, tanto de maestros, de estudiantes y, por qué no, también en alguna ocasión con los papás, ¿no? En ese sentido, no es una institución estática, la iglesia no es estática, siempre ha ido desarrollando su pensamiento. Tampoco podríamos decir que la iglesia existió y ya es perfecta para siempre. Hemos dicho que la iglesia es perfectible, la iglesia es santa y también pecadora. En ese sentido, la iglesia es dinámica, la iglesia es peregrina, como ha dicho Pablo ya en sus cartas, es el pueblo de Dios peregrino. Vaticano II dirá, la iglesia es el pueblo de Dios santo, que se solidariza con los gozos y con las esperanzas, como lo dice un documento del Vaticano II, Gaudium et Spes, pero también se solidariza con las tristezas y las angustias que toca vivir a mucha gente, ¿no? Entonces, en ese sentido, la iglesia no es ajena a lo que acontece y pasa en el mundo, pero obviamente sabe discernir, sabe distinguir aquello que viene de Dios y aquello que no es de Dios. Por eso la iglesia no se equivoca mucho, ¿no? En realidad, la iglesia a lo largo de 20 siglos, el, el Papa Juan Pablo II es el único que pidió perdón por los errores y pecados que ha cometido la iglesia, pero antes ningún otro papa lo ha hecho, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos aún, para seguir repensándolo, generarnos algunas preguntas, ¿no? ¿Tu vida como maestra o maestro está realmente siendo una semilla del reino de Dios en medio de la comunidad educativa? Es una buena tarea. Que cada día que inicies tu actividad o cada tarde, pues te hagas esa pregunta y te respondas, ¿no? Y la otra sería nuestras acciones y todo lo que existe dentro de la estructura institucional facilitan y permiten que se viva en un estado de
justicia, de fraternidad y también esa sana esperanza de que el reino de Dios un día se va a cumplir ya y estamos listos para eso. A eso es un fenómeno que obviamente habría que considerarlo y repensar, ¿sí? Entonces, en ese sentido,